Héctor, adelante. Bueno, Mario, un gusto estar contigo en esta mañana. Quisiera pues conversar un poco de las resonancias de decisiones muy importantes que hemos visto tomar en esta semana por la Suprema Corte respecto de la Guardia Nacional. Fundamentalmente el hecho pues muy simple pero muy profundo de que a juicio de la Corte la Guardia Nacional no puede estar adscrita ni puede estar bajo control de la Secretaría de la Defensa, sino que tiene que quedar adscrita y bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública, como dice literalmente el artículo 21 constitucional, reformado en el año 2019 con la mayoría congresional de Morena y con una mayoría constitucional de otros partidos que se sumaron a aceptar que hubiera una Guardia Nacional de carácter civil, bajo mando civil, o bajo, digamos, administración civil en la Secretaría de Seguridad Pública y con, digamos, el espíritu de una corporación policial, bajo la doctrina policial y no bajo la doctrina militar, que son, digamos, disciplinas completamente distintas en su ánimo y en su profesionalismo. Entonces, esta decisión es muy clave porque echa para atrás lo que abusivamente el gobierno y la mayoría de congresional había ido llevando hacia adelante, convirtiendo a la Guardia Nacional en algo muy distinto de lo que decía el artículo 21. La habían convertido, de hecho, en una dependencia más, digamos, en un cuerpo más de la Secretaría de la Defensa, cosa que es justamente lo contrario de lo que dice el artículo 21. Entonces, esta rectificación de la Suprema Corte viene muy a punto para contener por la vía de la ley y por la vía de la intervención de este otro poder de la República, que es el Poder Judicial, encarnado en su órgano supremo, que es la Suprema Corte, contener pues uh, las lecturas equivocadas que han tenido como consecuencia inclinar de un modo, ahora vemos, inconstitucional todas las decisiones administrativas, todas las decisiones presupuestales, todas las decisiones de estructura, de entrenamiento, de condiciones laborales hacia la adscripción, hacia la absorción de la Guardia Nacional por la Defensa Nacional. Entonces, está muy bien que haya marcado estos límites y que deje la situación en donde quiere la Constitución y no donde quiere el gobierno. Es una buena y saludable decisión de la Corte que muestra su independencia y su claridad como lectora y garante de la constitucionalidad de la vida pública del país. El presidente ha tenido una respuesta, como suelen ser las suyas, muy adelantada, yéndose hacia adelante, en cierto sentido también muy desmesurada, porque lo que ha contestado, aparte, digamos, de los descalificativos habituales, que la verdad más vale saltarse, ha dicho que su respuesta va a venir el 1 de septiembre del año entrante, cuando él esté prácticamente en su último mes de mandato, y que su respuesta va a ser que va a mandar ahora sí una reforma constitucional para que la Guardia Nacional quede en manos de las Fuerzas Armadas. Y bueno, parece mucho futurismo, Mario, la verdad, echarlo hasta allá. Y sin embargo, hay algo que es correcto en esto que está planteando el presidente. Ese es el camino constitucional, legal, institucional, para convertir a la Guardia Nacional en un apéndice o en una corporación o en una parte de las Fuerzas Armadas. No el que había seguido
de tratar de poner de cabeza el artículo 21 para que los resultados fueran contrarios a lo que dice ese artículo, sino de plano plantearle al Congreso: yo lo que quiero es una seguridad pública en manos de los militares. Y entonces que ese sea el centro de la discusión en el debate y se llegue pues a la conclusión que se llegue y haya entonces un procedimiento institucional para cambiar las leyes y no cambiarlas pues por la puerta de atrás o utilizando la mayoría que tiene el gobierno para promulgar leyes que son inconstitucionales, pero que el gobierno cuenta con que a la hora de llegar a la Corte no va a encontrar los 8 votos suficientes para invalidarlas. Bueno, ahora los encontró la Corte y le demostró al gobierno que, como dicen, sigue habiendo jueces en Berlín, es decir, que los ministros siguen leyendo la Constitución y están leyéndola sin sesgo político, sin temor al Poder Ejecutivo y al presidente, tratando de hacer su trabajo como juzgadores imparciales, sólidos de la Constitución que está puesta en sus manos para su vigilancia. Entonces, me parece que ha sido un gran paso de la Suprema Corte y me parece que en medio del carácter desafiante de la respuesta del presidente, hay algo institucional en ella que es, pues sí, que vaya, aunque sea en el último tramo de su gobierno, por la vía institucional a conseguir la reforma constitucional que quiere y que no alcanzó. Eso me parece que en conjunto hay que celebrar las dos cosas. La primera es la decisión de la Corte y la segunda es que el presidente, aunque sea para el último mes de su gobierno, decida que va a ir a buscar la vía constitucional para reformar la Constitución. Me parece en ese sentido que están bien coordinadas, digamos, las dos decisiones en lo que creo que nos interesa a los ciudadanos, que es que haya un equilibrio entre los poderes que nos dé garantías de que la ley fundamental del país está siendo custodiada, está siendo tutelada debidamente por la Suprema Corte y que el Poder Ejecutivo haya reconocido que el camino no es forzar la puerta o mejor dicho, buscar las puertas traseras para conseguir lo que quiere de la ley, sino plantearlo con toda claridad y ver si lo consigue o no lo consigue democráticamente en el Congreso. Entonces, me parecen dos buenos rasgos de esta semana de decisiones muy importantes. Mario, te mando un abrazo. Otro para usted, doctor Aguilar Camín, muchísimas gracias. Y bueno, vamos con Jenny Valencia.